Buenos días con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Estamos llevando el curso de manejo y conservación de suelos a cargo del ingeniero Teodoro Guarguachipani. Los integrantes del grupo somos Bustamante Suárez George Lirio, Candy Chegaray Romel Ítalo, Quillo Barrios Plácido Jr., Quispe Pedraza y Betjo Mira y Tunisea Melissa Ashley. En esta oportunidad les vamos a explicar acerca de los conceptos de erosión hídrica y sistemas de conservación de suelos. Conceptos básicos de erosión hídrica y sistema de conservación de suelos. El problema de la erosión de suelos en muchos casos se ha analizado bajo el contexto de erosividad y erodabilidad de lluvia y suelos, respectivamente. A la hora de cuantificar las pérdidas del suelo por la erosión, algunos de estos factores puede ser densidad de población. Cuando en un área existe un número elevado de habitantes, la presión sobre el uso de tierra aumenta, hablando de agricultores. Esto se debe por la aplicación de la frontera agrícola, con la destrucción de los bosques y cultivos de tierra no aptas para la agricultura. Tamaño y distribución de fincas. Las grandes explotaciones agrícolas pertenecen a un grupo de terratenientes y ocupan las mejores tierras. Muchos de estos son utilizadas para la ganadería extensiva. En las pequeñas explotaciones agrícolas predomina en general lo que son los cultivos limpios, que exigen labores periódicas, siendo el recurso suelo explotado intensivamente con la finalidad de obtener recursos a corto plazo. Tenencia de tierra. La agricultura de arriendo es una de las que causa deterioro de los suelos, debido a que los dueños no manejan sus tierras y el que las alquila tampoco hace un interés a realizar prácticas de manejo de suelo o conservación. El mercadeo de los productos agrícolas es un factor determinante para el éxito de los programas en control de erosión. Por otro lado, el agricultor busca sembrar los cultivos para los cuales la venta se le asegure, y esto explica su arriesgo en el monocultivo y la ausencia de rotación de cultivos. Aspectos culturales. El deterioro progresivo de los recursos naturales repercute sobre el nivel de vida de los pobladores. Los agricultores utilizan el nivel de tecnología muy bajo y están arraigados a las costumbres que heredaron de sus ancestros. Estas costumbres les ha permitido hoy en día llegar hasta donde se encuentran, pero a cambio de ¿qué? De la destrucción de los suelos. Conocimiento de la erosión y su efecto. El agricultor en muchos casos desconoce cuáles son las causas y la disminución de los rendimientos de sus cosechas y las atribuye a otros factores, sin tomar en cuenta la degradación del suelo por erosión. Por ejemplo, en Costa Rica, el uso de tierra no se ha fundamentado con base a sus limitaciones físicas, climáticas, o sea, basado en la capacidad de uso, lo cual conlleva un mal uso y acelera el deterioro de tierras. También existe todavía una falta de conciencia a nivel político y del público en general respecto a lo que viene a ser la degradación del suelo debido a la erosión o al mal manejo o uso del suelo. Continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre la erosión hídrica. Esta se define erosión como la acción de desprendimiento de las partículas del suelo y su transporte por el agua, que se escurre sobre el terreno cuando no hay más energía para el transporte, ocurre la sedimentación de las partículas. La erosión bajo la vegetación natural es generalmente insignificante o tolerable. La pérdida del suelo no excede a la tasa de formación natural de los suelos, que varía de 2 a 11 toneladas por altura por año. Ahora, el cambio bajo uso agrícola o ganadero está ocurriendo en muchas cosas, una erosión acelerada causada principalmente por el manejo inadecuado de estas tierras y la presión de la población. Esta erosión excede la tasa de formación del suelo. Luego también valorar la pérdida de superficie cultivable según por medio de análisis de suelo, la dinámica de los nutrientes, de la materia orgánica y de los parámetros físicos como la textura, capacidad de almacenamiento de humedad, porosidad, medidas directas de infiltración y de penetrabilidad en el terreno son útiles también. La erosión afecta en primer lugar al suelo superficial o capa arable, y esta capa que depende de la fertilidad de muchos suelos. Ahora vamos a hablar sobre los procesos de la erosión, que esta se divide en 3 fases. Uno sería el desprendimiento, que es el impacto de las gotas de lluvia causando lo que es una degradación de los agregados del suelo, que se tiene como consecuencia el desprendimiento de las partículas de este. Luego sigue el transporte, que si la cantidad de la lluvia que cae sobrepasa la capacidad de filtración del suelo, se produce un escurrimiento superficial que arrastra las partículas desprendidas por la acción de gotas de lluvia.
Y por último, la sedimentación, que generalmente este proceso se localiza en las partes planas del terreno, en ciertas partes del cauce de los ríos, en algunos en que el terreno presenta obstáculos en regresar, y en el mar. Y ahora vamos a hablar sobre los factores físicos que afectan la erosión del suelo. Aparte de los factores socioeconómicos muy importantes, los factores que influyen sobre la erosión son el clima, la topografía, el suelo y la cobertura vegetal. Ahora vamos a ver lo que es el clima, ¿no? Uno de estos factores, que son las lluvias, que presentan mucha energía o mayor intensidad de lluvia, mayor la energía que sea transmitida al terreno. La lluvia tiene entonces, según sus características de intensidad y curación, cierta capacidad erosiva. Y luego sigue lo que es la topografía, ¿no? A medida que aumenta el grado de esta pendiente, la velocidad y el volumen del agua de escorrentía aumenta, y así su poder erosivo también. Conforme aumenta el largo de la pendiente, el volumen del agua de escorrentía también crece, y por lo tanto su poder erosivo también. Suelo. Las condiciones físicas del suelo determinan su susceptibilidad a la erosión. El hombre puede disminuir esta susceptibilidad a través de implementación de prácticas adecuadas de manejo de suelo. Desde el punto de vista de la textura del suelo, en un alto porcentaje de limo son muy susceptibles a la erosión por motivo de la impermeabilización por el limo de los poros del suelo, ¿no? De esta manera la capacidad de infiltración disminuye, el cual puede generar mayor escorrentía superficial o causar daños erosivos. Son suelos con alto porcentaje de arcilla y por lo consiguiente baja capacidad de infiltración. Son muy susceptibles a la erosión en caso de aguaceros intensos. Suelos arenosos con una gran capacidad de infiltración absorben la mayor parte del agua, ¿no?, que reciben sin originar escorrentía superficial. De la estructura se considera que estructuras de tipo masivas o blocosas, gruesas, fuertes son las que más ofrecen mayor resistencia al impacto de las gotas de lluvia y el arrastre de las partículas por escurrimiento superficial. La materia orgánica juega un papel muy importante en este proceso. Es una resistencia que puede ofrecer el suelo a la erosión. La materia orgánica puede o tiene una gran capacidad de absorción, de retención, que ayuda a la formación de agregados, ¿no?, estables. Estos aumentan la permeabilidad o la porosidad del suelo, mejorando las estructuras. La cobertura vegetal. Con interacción de la lluvia y la reducción de la velocidad del agua de escorrentía, la vegetación juega un papel muy primordial, ¿no?, en la protección del suelo contra la erosión. De distintas coberturas vegetales proveen distintos grados de protección, de tal manera que el hombre puede controlar en gran parte la erosión, escogido adecuadamente al uso y manejo de la tierra, ¿no? Evaluar el efecto del cultivo y manejo sobre la erosión, se deben tomar en cuenta los puntos siguientes, ¿no? Como primer punto tendríamos el tipo de cultivo, de rotación práctica y desarrollo en el tipo de cobertura. Segundo punto tendríamos manejo de los cultivos. Y tercer punto, la distribución de las lluvias. Bueno, en el siguiente cuadro se mostrará el estudio comparativo entre la aumentación de la erosión por el cultivo o la rotación de cultivos con respecto a la erosión bajo un bosque natural por las mismas condiciones del suelo, de su topografía y el clima, ¿no?, dados. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de los sistemas de conservación y manejo de suelos. Bueno, como bien sabemos, el conjunto de prácticas y medidas de conservación y manejos de suelo aplicado a un terreno en forma integrada se llama un sistema de conservación y manejo de suelos. Como bien sabemos, los sistemas actúan a varios niveles. La resistencia de suelos a la erosión con un buen manejo de suelo sobre la protección de la tierra contra la erosión por medio de buenas prácticas culturales, cobertura vegetal y de un adecuado manejo de la tierra. Por otro lado, también es indispensable que los dos primeros niveles sean implementados correctamente en todos los sistemas para lograr buen uso y manejo de conservación de los suelos. El tercer nivel solo se implantará en los casos donde los dos primeros niveles no logran mantener o aumentar la productividad de la tierra. Seguidamente les hablaré sobre los sistemas de conservación y manejo de suelos por fases de erosión y según el uso de tierra. Como primera fase tenemos de erosión de desprendimiento, que ésta se encarga en aumentar la cobertura vegetal y el contenido en materia orgánica de los suelos. Seguidamente tenemos la fase de erosión de transporte, que ésta se encarga de cortar el largo del pendiente y de reducir la magnitud del pendiente. Y finalmente tenemos la fase de erosión de sedimentación, que ésta se encarga de la retención de los sedimentos.
Bueno, a continuación les hablaré de las formas de erosión hídrica, que primeramente tenemos la erosión por salpique, que esta comienza con las gotas de lluvia a la acción destructiva de las gotas al impactar sobre el suelo por mucho tiempo, que no se le prestó la debida importancia, ya que debido en la actualidad las gotas de lluvia son consideradas como factor principal causante de la desintegración de los agregados al suelo. Seguidamente tenemos la erosión laminar. Bueno, la erosión laminar separa las partículas de suelo desprendidas por las gotas de lluvia, dejando en su lugar las partículas gruesas y llevándose consigo las más pequeñas, las cuales en mayor grado determinan la fertilidad de los suelos. Seguidamente tenemos la erosión en surcos. La erosión en surcos adquiere una mayor gravedad cuando caen aguaceros intensos en suelos provistos de vegetación y con alta susceptibilidad al transporte por agua de escorrentía, como por ejemplo en terrenos recién laboreados. A continuación tenemos la erosión en cárcava, que en este tipo de erosión se produce cuando existe una mayor concentración en el escurrimiento debido a las irregularidades del terreno que permiten la conjunción de vanos surcos. La erosión en cárcavas disecta tan profundamente al suelo que este terreno no puede nivelarse con instrumentos de labranza ordinarios. Finalmente tenemos la erosión en masa, en la que estos son generalmente los casos donde se desplazan en masas considerables de suelo y roca sobre distancias relativamente cortas bajo la acción de la gravedad y generalmente en mayor o menor grado de la cantidad de agua, como podemos observar en las distintas imágenes cómo se da cada erosión. Indicadores y tasa de erosión. Bueno, primeramente se va a explicar cómo se observan las marcas de la erosión en el terreno y cómo se llega a calcular la tasa de erosión expresada en toneladas por hectárea por año. Para calcular la tasa de erosión hay que obtener la siguiente información, que es el volumen de suelo perdido, la densidad aparente del suelo y el tiempo de apreciación también del indicador de la erosión. Ahora, algunos ejemplos de los indicadores de erosión tenemos a los pedestales, las plantas con raíces expuestas, el desnivel en el campo, los surcos y cárcavas. Bueno, en los pedestales, para calcular la tasa de erosión se mide en diversos lugares dispersos en la parcela a la altura de los pedestales. Se hacen por lo menos 10 observaciones por hectárea, luego se calcula de la siguiente manera la pérdida de suelo por hectárea. Y en esta fórmula podemos ver la pérdida de suelo, que está dado en tonelada por hectárea, es igual a 10.000 por el espesor de promedio del suelo perdido por la densidad aparente del suelo. Esto está dado en toneladas por metro cúbico. Desnivel en el campo. Bueno, un desnivel o salto entre dos parcelas indica la erosión actual mayor de la parcela inferior con respecto a la parcela adyacente. Para calcular la pérdida del suelo y la tasa de erosión se mide el desnivel a 10 lugares. Y también se usa la fórmula mencionada ya anteriormente con el desnivel promedio. Luego tenemos a las plantas con raíces expuestas. También las raíces expuestas indican una desaparición de los horizontes superficiales del suelo. Para calcular la tasa de erosión se mide la distancia desde el pie de la planta hasta la superficie actual del terreno y se repite el procedimiento arriba mencionado con el valor promedio y también así se llegan a obtener las observaciones. Luego tenemos los surcos y cárcavas. Los surcos y cárcavas son las marcas más claras de la erosión hídrica. Y para medir la pérdida del suelo se mide el largo del surco y de la cárcava y cada 10% del largo total se mide la profundidad y el ancho con respecto a la superficie original del terreno. También cuando una cárcava tiene, un largo de 50 metros, se le llega a medir cada 5 metros de profundidad y también el ancho. La pérdida del suelo también se calcula con base a una fórmula que está dada por la pérdida del suelo en toneladas por surco o cárcava. Es igual al largo del surco, que está dado en metros, por la profundidad promedio del surco cárcava, que también está dado en metros, por el ancho promedio del surco cárcava, que también está dado en metros, y por último por la densidad aparente del suelo, que está dado en toneladas por metro cúbico.